presentación de la mañana fue una presentación, gracias. Fue una presentación donde hablabas principalmente de tecnología y de cómo la tecnología podía amenazar nuestra naturaleza y condición humana, ¿no? El cambio antropológico. Esta segunda presentación es distinta. Esta es una presentación más de corte de filosofía política. Es decir, aquí hay una perspectiva más política. Y de alguna u otra manera, y Agustín lo sabe porque lo hemos conversado, difiere un poco de la propuesta de Nueva Derecha de Agustín Laje. Hay un punto que yo encuentro que es clave para incorporar a este nuevo grupo de personas que están combatiendo abiertamente estas agendas disolventes del progresismo, cuyo símbolo universal es la bandera arcoíris, que no es la bandera de las minorías sexuales, sino que es la bandera del progresismo globalista, y que es lo que hemos estado definiendo durante estos 2 días. Ahora, mi perspectiva política, porque eso es otra parte del mensaje, que en ese sentido estoy muy de acuerdo con Agustín, la fe tiene que traspasarse también a las calles, tiene que haber actividad política. Nosotros no ganamos nada solamente rezando, en lo político no lo vamos a poder revertir. Tenemos que tener una actividad, una presencia política, y la comunidad cristiana tiene que educarse en lo político porque el lenguaje político es distinto al lenguaje religioso. Y esto es importante. Milagros lo sabe muy bien porque ella actúa desde la política y ella entiende muy bien que esto es de gran importancia para todos. Yo me confieso abiertamente desde lo político conservador. Soy una persona conservadora. Y ahora en esta presentación ustedes van a entender qué significa el conservadurismo, cómo se transcribe esta interpretación del mundo en un lenguaje político. Vamos a la presentación, por favor, al PowerPoint. Y esta es el título que abre mi presentación, que es la respuesta conservadora. ¿Y qué voy a hacer en esta presentación? Inicialmente voy a dar un diagnóstico muy somero de cómo hemos llegado, ¿no?, a este mundo de supuesta libertad, donde abiertamente todo es posible en nombre de esta libertad, que al final es una libertad que termina ahogándonos, que termina restringiéndonos. Después de eso, una vez que quede claro este diagnóstico, vamos a ver por qué la ideología política como tal no es el punto de partida para una respuesta política al progresismo. Y es aquí donde difiero un poco de Agustín. Agustín dice que patriotas o soberanistas, conservadores y liberales libertarios tienen que confluir en una plataforma y que el eje de izquierda y derecha sigue vivo. Eso es parte cierto porque, como él bien señaló, para el lenguaje político común, la gente de a pie, el concepto de derecha e izquierda sigue teniendo un valor y un sentido. Pero estamos en un proceso, lo habrán visto en la mañana, donde la tecnología está cambiando ese eje. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Piensen en la primera revolución industrial. Para quienes no estén al tanto de esto, fue un proceso político, económico, sociocultural que se inicia, vamos a decir, en el último tercio del siglo XVIII y que finaliza más o menos a mediados del siglo XIX, que ocurre en Inglaterra, en el Reino Unido, y que da como origen al primer proceso de industrialización, la creación de los ferrocarriles, de la máquina de vapor, vamos a hablar de los primeros tratamientos del acero. Es decir, es un cambio grande, los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad, los fenómenos de urbanización. Los países, el Reino Unido empieza a cambiar rápidamente y se desarrolla de manera muy importante en lo económico. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Con este cambio tecnológico, que es una máquina muy esencial, que es la máquina de vapor, se construyeron las primeras fábricas textiles en el noroeste de Inglaterra, en Manchester principalmente. Y el Reino Unido se convierte, ¿no?, especialmente Manchester, Birmingham, Liverpool, el gran puerto inglés, se convierte en un polo de desarrollo económico a nivel internacional. Y a partir de este cambio tecnológico surge un nuevo modelo económico. A partir del cambio tecnológico surge el capitalismo moderno. ¿Ok? Y en 1848, Friedrich Engels y Karl Marx publican el Manifiesto Comunista, que da nacimiento al comunismo como ideología política. No voy a expandir más en esto, pero quiero que tengan esto presente. A partir de un cambio tecnológico, la máquina de vapor, surge un cambio en el modelo económico muy profundo, que a su vez da un cambio también en la interpretación política, en un periodo de 70 años.
Ahora no estamos hablando de la máquina de vapor, estamos hablando de tecnologías que son radicalmente superiores a esa tecnología. Estamos hablando de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, robótica, impresión en 3D. Por ejemplo, en Israel ya se puede producir 9 kilos de carne sintética en un día con estas máquinas. Y estas máquinas tienen un poder de transformación mucho mayor que la máquina de vapor. Y eso está impactando lo político y eso está impactando lo económico. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ahora ya no estamos hablando tanto de modelos económicos y políticos, sino que, como voy a probar en esta presentación, el punto de partida va a ser el ser humano. Es decir, el punto de partida para la interpretación política de los fenómenos políticos actuales no es un modelo económico de mercado o de Estado, tampoco es un modelo político. El punto de partida es qué concebimos y cómo concebimos al ser humano. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este señor de aquí, muy solemne, es probablemente, desde mi perspectiva, el filósofo político vivo más importante del mundo. Su nombre es John Gray, británico. Y Gray tiene una característica particular. Él sigue vivo. Gray inició en su juventud con el marxismo, se desencantó del marxismo, después se volvió liberal. Aquí voy a hacer una aclaración con el liberalismo. Y ahora ya no se declara de ninguna ideología política, pero escribe como conservador, aunque él no lo quiera reconocer. Eso es lo gracioso. Ahora, ¿por qué quiero hacer una aclaración con respecto al liberalismo? El liberalismo en América, en Hispanoamérica, es distinto a cómo se interpreta el liberalismo en los Estados Unidos y en Europa. En nuestra región, liberal o libertario significa alguien de derecha, alguien que apoye el libre mercado, ¿no? La transacción económica, la producción, que cree en el individuo, ¿no? En la libertad. Esos son los valores liberales como se entienden en nuestra región. Pero en Estados Unidos y en Europa, el liberalismo tiene una connotación no de derecha, sino de centro-izquierda. El liberalismo viene a ser el socialdemócrata o el social liberal de nuestra región. Es decir, no cree solamente en el mercado, sino que también cree en el Estado y cree que el Estado debe tener un rol interventor, regulador de la economía. Esa es una diferencia fundamental con los liberales de derecha en nuestra región, que no quieren Estado o no les gusta el Estado. Al liberal europeo y al liberal estadounidense sí le gusta el Estado, lo encuentran necesario. Hecha esta aclaración, ese es el punto de partida del liberalismo de John Gray. Y este es el liberalismo que prevalece en estos momentos en Europa y en los Estados Unidos. Es el liberalismo que representa, por ejemplo, el Partido Demócrata en los Estados Unidos y es el liberalismo que representan los partidos de izquierda o centroizquierda en Europa. ¿Ok? Eso que quede muy claro. Entonces, vamos a tomar la visión o la noción liberal de Europa y los Estados Unidos, no la de esta región. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante Gray? Porque Gray hace un análisis de los excesos de este liberalismo que les he explicado, el liberalismo europeo. ¿Y qué dice Gray? El problema empieza cuando los liberales o los libertarios empiezan a ver la libertad o a interpretar la libertad no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Y esta observación es clave. Cuando uno dice que la libertad es un fin, uno preguntaría entonces, ¿tú por qué quieres ser libre? Porque mi fin es ser libre. ¿Pero para qué quieres ser libre? Porque me gusta la libertad. ¿Pero para qué quieres la libertad? Para ser libre. Es una respuesta circular, cíclica. Ahí nos diferenciamos claramente con los liberales, tanto de izquierda como de derecha. Los conservadores consideramos la libertad no como un fin, sino como un medio. La libertad es un medio. ¿Libertad para quién? ¿Todos tienen el derecho a ser libres? ¿Los delincuentes tienen derecho a ser libres? Entonces hacemos una distinción. ¿Los inmorales merecen ser libres? No. Entonces ya tenemos esa distinción. La libertad para quién y la segunda, la libertad para qué. ¿Para qué quiero ser libre? ¿Para qué quieren ser libres ustedes? Quiero ser libre para ser útil a mi sociedad, para tener una vida plena, para ser feliz. Los fines de esa libertad pueden variar, pero siempre la libertad debe ser vista como un medio, jamás como un fin en sí mismo. Y el problema que Gray ve es que los liberales han convertido la libertad en un fin en sí mismo.
Y esto trae un problema. ¿Cuál es el problema? Que a partir de esta libertad se genera esta noción del choice. No sé si ubican esta idea de que somos libres de elegir. Somos libres de elegir libremente. Y esa libertad de elección es sacrosanta. Nadie la puede cuestionar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se expresa esa libertad? En mi capacidad de elegir. Máxima, plena libertad, yo elijo. ¿Cuál es el problema de este postulado? Que la elección de una persona es, como acto, moralmente vacía. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser libre de hacer cosas buenas y puedo elegir hacer cosas buenas, pero también puedo elegir hacer cosas malas. Esto es un punto clave. Si yo elijo hacer cosas malas, ¿se valida que mi fin sea o que mi medio sea la libertad? ¿Estoy utilizando responsablemente esa libertad? No. Y el problema es este. John Gray dice, degenera esta idea de que la libre elección es la libertad máxima porque la gente ya no elige solamente hacer el bien. La gente también está eligiendo hacer cosas que no son necesariamente buenas. Y ese es el problema. La elección como tal es un ejercicio moralmente vacío. Lo que determina o le da contenido moral a esa elección es el propósito de esa elección. Lo que ha pasado entonces a partir de esta capacidad de elección es que ha ocurrido una multiplicación. Yo elijo ser libre y por lo tanto tengo derechos. Yo soy libre de casarme con quien se me dé la gana. Ah, no te preocupes, lo vamos a transformar en un derecho. Matrimonio homosexual. Yo tengo libre de hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Aborto. Pero no solamente quiero elegir abortar, también quiero elegir mutilarme el cuerpo. No te preocupes, también tienes libertad de hacer eso. Tengo libertad para formar familias diversas. No te preocupes, es un derecho humano. Y es así como empieza a degenerar esta libertad, porque como carece de contenido moral, puedes elegir cualquier cosa. Y como es un principio máximo, nadie lo puede cuestionar. Y ese es un error. Ese es un error. Hay un problema entonces que ya empezamos a ver en el liberalismo, es que esta multiplicación de derechos, ¿no?, donde cualquier cosa que cada uno exija que es libre de elegir puede finalmente convertirse en un derecho, es que no considera que esos derechos en algunos casos de las personas pueden chocar, pueden ser conflictivos y que puede haber un compromiso ahí fuerte, donde los intereses de las personas que eligen son contrapuestos y aquí ocurre un choque. Y eso genera un problema. Se los traduzco en un lenguaje muy claro. Vean lo que ha pasado en países como el Reino Unido o Francia. Hablaban de la libertad de las minorías sexuales de hacer lo que se les dé la gana. Hablaban también del derecho de los inmigrantes de entrar a los países en Europa porque es un acto de amor. ¿Y qué ha pasado a partir de esas libres elecciones? ¿Qué pasa entre las comunidades musulmanas y las comunidades de las minorías sexuales? Ya se acabó el periodo de tregua y amor. Ahora están que se sacan los pelos, especialmente los musulmanes a los homosexuales, porque los intereses son contrapuestos. Pero como vivimos en este mundo donde la libertad es la máxima, no, donde el ejercicio de la elección es la máxima libertad, no hay ningún problema. Gray dice, aquí empiezan los problemas, empezamos a tener conflictos en todas partes. ¿Qué tiene que hacerse entonces? El problema es que hoy esas elecciones, las elecciones consideradas correctas, las elecciones personales, vienen con un sesgo ideológico. Y aquí viene la carga del progresismo globalista. Vas a hacer o vas a elegir correctamente siempre y cuando elijas dentro de estos parámetros: diversidad, inclusión e igualdad, como nosotros lo entendemos. Oye, pero el cristianismo también es parte de la diversidad. No, esos son intolerantes. Esos no aportan a la diversidad. Oye, pero nosotros somos una familia de papá, mamá. No, ustedes son unos medievales que no consideran otra forma de familia. Siempre y cuando esa elección se alinee con el paradigma progresista de diversidad, inclusión e igualdad, todo bien. Por lo tanto, si no te adhieres a eso, vas a entrar en problemas. ¿Y qué significa eso? Que lo que va a pasar es, como no todo el mundo acepta este paradigma, esta forma de percibir la libertad, vienen y te la imponen. ¿Cómo te la imponen? Mediante políticas públicas, mediante legislación espuria. Agustín dio una gran charla sobre cómo se codificaba toda la agenda LGBT, ¿no?, de las minorías sexuales,
a través, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Finalmente, el problema es que tenemos que los estados, los organismos supranacionales nos imponen una visión de esas libertades y nosotros tenemos que elegir dentro de esos parámetros. Si nos salimos de esos parámetros, empezamos a ser estigmatizados con diferentes etiquetas. Siguiente diapositiva, por favor. El problema es que esta imposición ya no solamente es desde el Estado. Hemos entrado a un periodo de absoluta locura. No solamente el Estado nos dice cómo tenemos que elegir. El Comité Olímpico Internacional también nos dice cómo tenemos que elegir. Vean ese mamarracho de ceremonia olímpica que se hizo en París, una afrenta a todos los cristianos del mundo. Y no solamente son los organismos deportivos, las grandes empresas, todas tienen ¿qué símbolo? La banderita arcoíris. Todas son diversas, inclusivas e incluyentes, ¿no? O igualitarias. Todas están marcadas por la línea, ¿no? de este paradigma de diversidad, inclusión e igualdad. Y por lo tanto, no solamente es el Estado quien te los está imponiendo, sino también la empresa privada y las instituciones de la sociedad civil. En las universidades, ¿ustedes creen que les dan becas a estudiantes cristianos para ir a Cambridge, a Harvard? ¿Le dan becas a estudiantes que están en contra del aborto? ¿Les dan becas a estudiantes, por más brillantes que sean, que critican la agenda del cambio climático? No, porque ahí está la imposición. Si no te adhieres a estos principios, no vas a tener oportunidad en esta sociedad. Por lo tanto, es una libertad a medias, es una libertad condicionada y eso no es libertad. ¿Qué está generando esta situación? Obviamente una amplia resistencia. Por ejemplo, aquí, nosotros nos resistimos a aceptar estas condiciones porque son injustas, porque son no libres. Y esto está generando una respuesta de la sociedad. El problema es, como nos estamos resistiendo a estos paradigmas y a esta forma de expresar la libertad a través de la elección, se nos empieza a estigmatizar y se empieza a lanzar calificativos, todos los que ya les he dicho, somos lo peor de la sociedad. Pero no solamente eso, no es que solamente seamos retrógrados, somos ignorantes y hasta malos. Nos oponemos a la idea de progreso, somos unos medievales, porque el progre te dice, si no aceptas todas estas nuevas agendas, si no aceptas esta nueva moral, eres un medieval, estás en el pasado. No estás eligiendo correctamente, ¿por qué? Porque eres ignorante o porque eres malo. ¿Y cuál es entonces el punto aquí? Que esa disidencia, o sea, nosotros, empieza a ser castigada. Hay elementos punitivos. Puede ser te quedas sin trabajo. Si te niegas a hacer el cursito de inclusión en alguna empresa privada, no vas a renovar contrato, como ocurre acá ya en el Perú y en otros países, ¿no? Si no sales con tu fotito apoyando el mes del Pride en la universidad, te van a mirar feo. Y tenemos así. Y si ya el caso se pone más extremo, te hacen una campaña pública y te demuelen. En algunos casos hasta pueden matarte o te meten preso. Entonces, libertad dentro de estos parámetros. ¿Y qué nos dice el progresismo? Vamos a combatir esta ignorancia y esta maldad con la ciencia. Porque la ciencia, como vieron ahora en la mañana, la ciencia tiene todas las respuestas. Nosotros podemos descubrir todas las verdades del universo porque todas esas verdades son científicas y lo único que vale para descubrir la verdad es el método científico. No crean en pajaritos, en dioses, en angelitos, son tonterías. Ustedes están locos, están enfermitos. Tienen que militar en lo científico, tienen que creer en la ciencia. Ojo, este eslogan, I believe in science, aunque no lo crean, fue uno de los eslóganes de campaña de Joe Biden en las elecciones presidenciales contra Trump. Parte de lo que pregonaba Biden era believe in science. Y en el Reino Unido, el Partido Laborista, que es el partido de izquierda, el partido más liberal, también proponía esta idea de believe in science. Cree en la ciencia. La pregunta del millón es, ¿uno cree en la ciencia o la ciencia es? Yo creo que el agua hierve a 100 grados Celsius o el agua hierve a 100 grados Celsius. En la ciencia no se cree. La ciencia no es una religión, la ciencia es hechos comprobados. Puedes repetir el experimento 200 veces y te va a dar el mismo resultado. A la ciencia le da lo mismo si eres musulmán, cristiano, hincha de la U, de la Alianza. Les importa un pepino. A la ciencia le importa un pepino eso. La ciencia te da hechos concretos.
Por lo tanto, fíjense cómo a través de este mensaje, de este lenguaje político, se empieza a crear una nueva militancia. ¿Hacia qué? Hacia el cientificismo, que es esta fe, esta creencia en la ciencia. No sé si hablé de esto en la mañana, les di algún ejemplo sobre la ciencia, no creo que no les hablé de esto. Ok, voy a hacer un experimento entonces. ¿Por qué están errados los progres con esta posición? Es una posición absurda. Porque ellos plantean que todas las verdades del universo pueden ser o son científicas y que todo puede ser descubierto mediante la ciencia y que todo el universo se reduce a leyes de la física, de la biología, de la química y que con eso nos basta entender el mundo. Les lanzo una pregunta aquí. Voy a hacer un experimento. Este es un experimento científico que repito en todas partes cuando me presento. Levanten la mano aquí las personas que alguna vez se han preguntado en su vida ¿cuál es mi propósito en este mundo? Todos. Todos. Todos alguna vez nos hemos hecho estas preguntas de carácter existencial trascendental. ¿Cómo puedo ser un mejor papá? ¿Cómo puedo ser un mejor novio, un mejor esposo, un mejor hijo? Ahora, la pregunta del millón sería, ¿la ciencia puede responder esa pregunta? No, es un absurdo y les voy a explicar por qué. Porque aplicando su misma lógica, yo tendría que aplicar un experimento, aplicar un método científico y ese método científico tengo que repetirlo exactamente con cada uno de ustedes, hacerle la misma pregunta y esperar el mismo resultado. El punto aquí es que cada uno de ustedes tiene diferentes formas de ver el mundo y cada uno de ustedes tiene diferentes propósitos en este mundo. Y la realidad es que a esa pregunta va a haber el número de respuestas que constituye el número de personas que están presentes en este hotel. Es absurdo, refutamos esa tontería. Ahorita la acabamos de refutar. ¿Por qué? Lo planteó el gran filósofo británico Roger Scruton cuando dice, la ciencia no te puede dar todas las respuestas porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. Se acabó la discusión. Y esto es una verdad que científicamente yo puedo comprobar cuando le pregunto a todas las personas si toda su existencia se reduce a lo científico. Las verdades no son científicas solamente. Hay verdades que son subjetivas, hay verdades que son trascendentales. Ciencia y religión, que hoy se tratan de separar, siempre han ido así, paralelas, como una hebra de ADN, como una molécula de ADN. No se mezclan, pero se informan mutuamente. ¿Por qué? Porque la ciencia te explica el cómo, la religión te plantea el para qué. La religión le da un propósito a esa investigación científica. Y sucede que a lo largo de la historia los grandes científicos de la humanidad han sido 90%, 95% a lo largo de la historia cristianos. Por lo menos en la tradición occidental. Cristianos. Y solo ahora en este siglo, ¿no? Y el siglo pasado, recién ahí es donde se empiezan a rebelar y se empiezan a poner seculares. Pero los grandes científicos de la historia han sido todos cristianos, creían en Dios. Bueno, el punto es que ya hemos entonces visto que con la ciencia podemos responder ciertas preguntas. ¿Qué rol tiene la ciencia entonces en el caso de las deliberaciones morales? ¿Yo puedo determinar si algo es bueno o malo a partir de lo científico? O cuando yo hago una valoración del bien y el mal, estoy aplicando criterios que a veces son subjetivos o emocionales. De hecho, interpretar el mundo, codificar el mundo bajo este paradigma liberal de libertad con el lente científico es no solamente un error, sino que es contraproducente, genera un daño. ¿Por qué? Porque termina estandarizando a las personas y las termina de alguna u otra manera deshumanizando, porque considera que el ser humano es simplemente un autómata que va a tomar decisiones en base a información cuantitativa, numérica. Y resulta que nosotros no solamente valoramos criterios de bien o mal en base a números, sino que también tenemos interpretaciones subjetivas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, John Gray hace este análisis. Y él dice, la causa principal del declive civilizacional es el progresismo que él equipara a este liberalismo que él menciona, liberalismo iliberal, porque es un liberalismo que atenta contra la libertad. Es un liberalismo carente de libertad. Acá en el Perú también lo tenemos. ¿Quiénes son los representantes del progresismo, el liberalismo iliberal en el Perú? Los progres, los caviares, por ejemplo. ¿No?
Pero no solamente, ojo, van a decir, pero esto es solamente un ataque a un sector de la política. No, el progresismo se infiltra desde la izquierda y también desde la derecha. Ojo con esto. Ayer Agustín daba un diagnóstico, él decía, ¿cuál es la diferencia entre el PSOE y el PP en España? Uno es de izquierda, ¿no? El socialista de Pedro Sánchez, y el PP, que supuestamente es el Partido Conservador. En lo económico y en lo político difieren. Bueno, ahorita les voy a dar el punto de unión. ¿Cuál es la diferencia entre el PAN, que es el Partido de Acción Nacional de México, el Partido Conservador, y Morena, de López Obrador? Supuestamente uno es de izquierda y el otro es conservador de derecha. Renovación Nacional en Chile y la Democracia Cristiana, o la izquierda, el Partido Socialista. ¿Cuál es la diferencia? Uno es supuestamente pro mercado, el otro es más pro Estado. Ok. En Argentina, la diferencia entre el macrismo y el kirchnerismo, política y económica. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando toca promover las agendas de la banderita arcoíris, ahí nunca hay diferencias. Votan en bloque, lo que Milei llama la casta. La casta vota en bloque. No hay distinciones entre izquierdas y derechas, porque la casta política de izquierdas y derechas, cuando se trata de promover todas las agendas del arcoíris, cambio climático, aborto, ideología de género, agenda trans, feminismo, animalismo, ahí sí en bloque votan. Pueden haber cambiado los gobiernos de estos países. Un tiempo fueron de izquierda, otro tiempo fueron de derecha, pero que nunca se detuvo. Nunca se detuvo la agenda arcoíris. Nunca se detuvo la agenda arcoíris. Por lo tanto, que no los engañen ahora cuando les diga que solamente los progres son de izquierda. Mentira. Tienen progres de derecha. Y esa es la primera gran distinción que vamos a hacer. Que el progresismo no distingue entre izquierdas y derechas. Y que este liberalismo iliberal en realidad es la esencia del progresismo, de izquierdas y derechas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí entra el punto de contención que yo tengo con Agustín. Él mencionaba ayer y dio una serie de imágenes, presentó a Abascal, a Bolsonaro, a Trump, a Bukele y a Milei. Y dijo que son de distintas tendencias políticas, pero son parte de la nueva derecha. Y ojo, lo que ha aportado Agustín es muy valioso, porque Agustín ha hecho un diagnóstico interesante en la medida que él reconoce que sí, ideológicamente y políticamente hay distinciones de un bando y de otro. Si algo es correcto en el diagnóstico de Agustín, que yo estoy de acuerdo, es que ahora, debido a estas pugnas que tenemos, lo que ha ocurrido es una simplificación de las posiciones políticas. Progre o antiprogre. Y así nos estamos yendo. Esa es la verdadera distinción. Pero ¿qué es lo que une a la gente para apoyar a estos presidentes de distintos países? ¿Alguien sabe cuál es el modelo económico de Bukele? ¿Qué modelo de Estado está proponiendo o qué modelo de Estado propuso Bolsonaro en Brasil? ¿Cuál es la política económica de Trump? ¿Qué busca Milei en la política económica? No. Lo que tienen en común y que nos hace apoyarlos es que ellos combaten abiertamente, ¿qué cosa? La agenda del progresismo. Lo que los une, que nos hace apoyarlos, es que todos combaten las agendas arcoíris. Te combaten el tema LGBT. Te combaten el tema del feminismo. Estos ministerios de género te los borran. No les importa. Están limpiando las escuelas de toda esta basura. Eso es lo que está uniendo a las personas. No si son liberales, libertarios, conservadores. No. Eso. Lo que los une es esta idea, el enfoque antropológico. No nos preocupan tanto sus modelos de mercado y Estado. No. Nos preocupan qué concepción tienen del ser humano. Los progresistas buscan redefinir y reconfigurar al ser humano. Y los no progresistas, es decir, los fanáticos, fascistas, medievales, ¿qué somos? Bioconservadores. Y en este bioconservadorismo, es decir, respetar la naturaleza y condición del ser humano, vas a encontrar a liberales, a libertarios, a conservadores, a soberanistas y, ojo, también a izquierdistas. Esto es lo más increíble de todo. Les voy a contar una anécdota, con esto voy a ilustrar el punto.
El año pasado, en marzo, estuve en una gira en México y en una de estas fechas me invitaron a Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán, bueno, Michoacán es un estado pequeño cerca de México, de la capital, y es conocido como la cuna del indigenismo marxista mexicano. Es un estado muy duro. De hecho, tiene incluso un cartel que se llama el cartel de Michoacán, que los otros carteles le tienen miedo, porque los michoacanos dicen que son los más bravos de todos. ¿Y qué pasó en esta presentación? Era un partido evangélico, una senadora por México me invita, presento ante una audiencia un poco más pequeña que esta, y les pido, en algún momento de la conferencia les digo, por favor levanten la mano la gente que se considera acá de izquierda. 2/3 de la sala levantaron la mano. Por favor levanten la mano los que se consideran de derecha. 1/4 de la sala levantó la mano. El resto no levantó la mano. No querían. Yo les dije, miren, acá hemos hecho un milagro político. Porque acá hay morenistas que detestan a la derecha y tienen a derechistas que detestan a López Obrador. Pero ¿qué los ha unido acá? La defensa de sus hijos, de sus familias, de su patria. Y también la creencia en Dios. Porque aunque no lo crean, probablemente hay mucha gente de izquierda que es cristiana, que es católica. No los unía el modelo económico y político. Los unía un modelo antropológico. Y eso es lo que la gente recién está entendiendo. Como que no tiene sentido, porque lo más fácil es adherirse a una ideología en lo político y en lo económico. Mucho más difícil es entender que lo que nos está uniendo aquí, independiente de sus preferencias políticas, es el amor a nuestros hijos, la protección a su integridad física, que no los estén hormonizando, que no los estén contaminando con basura de género en los colegios. Y en esa realidad, las discusiones sobre Marx, Smith y Locke pasan a una quinta posición de importancia. Son irrelevantes. Y entra una crítica, no voy a desarrollarla más, una observación al modelo de Agustín, que el concepto de nueva derecha es excluyente a estas personas que siendo de izquierda también, o de izquierda tradicional, también se identifican con lo que nosotros estamos planteando. Y discúlpeme, esta es una apreciación personal, pero yo prefiero unirme con un izquierdista que combate la locura de la hormonización de niños a estar con un derechista que quiere libre mercado, pero que está a favor de masacrar a nuestros niños y promover el aborto. Porque yo lo que voy a hacer es partir teniendo una concepción antropológica. Mi punto de partida no es un modelo económico ideal. Si quiero más mercado, más Estado, eso me importa un pepino. Tengo que partir concibiendo al ser humano como qué, y como una postura bioconservadora que nos une a todos, liberales, libertarios, que defienden esta posición. Yo estoy en contra de que al ser humano se le redefina y se le reconfigure en nombre del progreso. Yo quiero que la medicina esté al servicio del ser humano y que no el ser humano esté al servicio de la medicina. Gracias. Ahora, no sé si estén siguiéndome con precisión, no sé si estén entendiendo lo que estoy tratando de decir, pero lo importante es lo siguiente. En el siglo XXI, la política no va a estar determinada por modelos políticos y económicos. La política va a estar determinada por modelos antropológicos. ¿Qué concepción tenemos del ser humano? Y los grandes debates del siglo XXI, a medida que estas aberraciones tecnológicas que ya les advertía van avanzando, la gente va a determinar si su campo es pro ser humano o anti ser humano. Les pongo un caso. ¿Qué pasa si mañana surge una noticia de que han creado el primer cerdo humanoide? Y es un humano con pinta de cerdo. Y lo sacan en la televisión. ¿Qué van a pensar? ¿Les va a importar tanto el mercado? ¿Les va a importar el modelo de gobierno? ¿O van a sentir un shock por esta nueva criatura? Y ante eso, ¿ustedes estarían a favor de que se siga manipulando al ser humano o estarían en contra de eso? Por favor, levanten la mano los que estarían en contra de crear humanoides, animales. Ok. Aquí ya me acaban de hacer una afirmación de que comparten esta posición bioconservadora. Y el bioconservadurismo, es decir, esta postura de protección del humano como lo conocemos en su naturaleza y su condición, trasciende ideologías o categorías políticas tradicionales.
Y es ahí donde estamos viendo que el eje político izquierda-derecha se está disolviendo ante nuestros ojos. Pero todavía no lo estamos entendiendo porque es un proceso que está llevándose a cabo. Es difícil entenderlo. Está ocurriendo en nuestras narices, se está disolviendo este eje tradicional que surge, ¿no?, desde las primeras ideologías políticas con John Locke a fines del siglo XVII. En estos últimos 250, 300 años, estas ideologías han dominado la discusión política y hoy estamos en un periodo de la historia donde la tecnología está generando tales cambios que está redefiniendo lo político, lo económico y por primera vez en la historia lo antropológico. ¿Por qué? Porque en el pasado las tecnologías podían cambiar el entorno, pero no tenían la capacidad de cambiar al ser humano. Hoy las tecnologías sí pueden transformarnos. Y empezamos a jugar a ser dioses y empezamos a experimentar con el ser humano. Yo estoy del lado, yo por ese lado no me voy. Yo estoy por el lado de la bioconservación. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer entonces una breve reseña, porque, ojo, cada ideología política tiene una forma de interpretar al ser humano. Entonces vamos a ir a cómo lo interpretan los marxistas. ¿Cómo interpreta el marxista al ser humano? Lo que se llama una antropología marxista. La antropología marxista es colectivista. El marxista considera al ser humano como una parte de un colectivo. Lo individual para el marxista no tiene relevancia. Lo que importa para el marxista es el colectivo, la masa, la sociedad, la clase proletaria. Es decir, desindividualiza y estandariza al ser humano. Es un ser humano sin identidad individual. Número 1. 2. La antropología marxista es determinista. El marxista no le da al ser humano el poder de elegir. Lo que el marxista te dice es que existen condiciones materiales previas. Y esas condiciones materiales previas, que son, por ejemplo, quiénes tienen los factores de producción, quiénes son dueños de las fábricas, quiénes son dueños de la plata, quiénes son dueños de la tecnología, que esos factores de producción condicionan las relaciones de poder. Y que en esa configuración, en esa relación, los seres humanos tienen poca capacidad de elegir. Finalmente, la antropología marxista es reduccionista. ¿Cuál es el postulado del marxismo? ¿Qué te dice un comunista? Hay una lucha de clases. Lo que tienes es una masa de trabajadores que son explotados, los proletarios, y una élite pequeña de capitalistas burgueses, que son los dueños de los factores de producción, es decir, de las fábricas, de todo eso. Lo que propone entonces el marxismo es una lucha de clases para llevar a cabo la revolución. Y esa revolución, ¿qué va a significar? Que el proletariado conquiste el poder, ¿no?, expulsando a los capitalistas burgueses. Y una vez que ese proletariado toma el poder, va a hacer uso del Estado. ¿Para qué? Para desmantelar el sistema capitalista que lo oprime, para destruir esas condiciones materiales que perpetúan su pobreza. Y una vez que se ha desmantelado el sistema capitalista, lo que vamos a tener, según Marx, es comunismo puro. Y en este momento, el Estado ya no va a servir, nos deshacemos del Estado, y también la diferencia de clases tampoco va a existir, porque todos vamos a ser comunistas, lo mismo. Piensen en lo siguiente. ¿Esta explicación fue natural? No. Tuve que explicarles teoría política y quizás no todos la entendieron tan bien. Hay alguna noción. Pero ojo, se les hizo a algunos difícil de entender. ¿Por qué? Porque es una teoría. Es una forma de concebir al ser humano no como realmente es, sino como la ideología lo concibe que es. Es la crítica que Agustín señalaba con absoluta precisión de que las ideologías son como lentes que nos distorsionan la realidad, que nos dan una visión parcial de esa realidad. Y para el marxista, esta es la visión del ser humano. Un ser humano totalmente estandarizado, sin poder de elegir, y un ser humano que vive en un mundo muy sencillo, muy simple, de proletarios contra capitalistas. A esto se le llama una antropología marxista de enfoque deductivo. ¿Qué significa deductivo? Como sucede en las ideologías políticas, partes de una teoría en tu cabeza, de un modelo ideal, lo ideas en tu cabeza, creas una teoría y esa teoría después la tratas de probar en la realidad. Pero ¿qué pasa si la teoría no calza en la realidad?
El problema de los deductivistas, de las ideologías, es que al final terminan echándole la culpa a la realidad, de por qué las cosas no funcionan. Mi modelo no funciona porque la realidad está equivocada. Es como cuando te dicen, el verdadero comunismo no, ningún sistema comunista ha funcionado, no porque el comunismo no sea bueno, sino porque no lo han aplicado bien. Esa es una forma de decir, la realidad no ha funcionado, el modelo teórico es excelente. El problema del deductivismo, de la teorización, es que dejas de interpretar la realidad y te concentras en lo ideológico y teórico. Y esa es una forma de distorsionar las cosas. Es ese enfoque deductivo el que te permite ahora que haya gente que te diga que existen hombres castrados a los que puedes llamarles mujeres, por ejemplo. Vamos a ir entonces a la antropología, a la siguiente diapositiva, a la antropología liberal. Ahí está el Leviatán de Hobbes. El liberal parte de otra posición. El liberal te dice, bueno, mira, lo que en realidad existe es que el ser humano parte de un mundo donde hay individuos que son libres, que viven en este estado de la naturaleza, ¿no? Donde están peleándose los unos contra los otros, como no hay leyes, se rompen la crisma y finalmente los más fuertes son los que ganan. Entonces llega un punto donde se cansan y como son seres racionales y pensantes, dicen, vamos a hacer un contrato social. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a delegarle el poder a un soberano, al Leviatán, para que nos garantice paz y seguridad. Fíjense en la teorización, ¿eh? Ojo, la cantidad de teoría que hay acá no es realidad, están pensando un modelo ideal. Por lo tanto, una vez que estos seres humanos de manera libre y voluntaria firmen este contrato social, finalmente vamos a tener paz y seguridad. El segundo problema de la antropología liberal es que es universalista. Se expresa perfectamente en la doctrina de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Los liberales creen que su ideología puede aplicarse en todas partes del mundo y que en todas partes del mundo va a funcionar igual. Pero eso choca con un principio del conservadurismo. ¿Cuál es ese? ¿Los países son iguales? ¿Las personas que viven en los países son iguales? Tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes religiones, diferentes lenguas, diferente comida, diferente música, diferente clima. El liberalismo es, en ese sentido, una utopía, es un deseo. Pero no se puede materializar porque los seres humanos somos, en la realidad somos diversos. No porque nos los digan los progres, sino porque efectivamente somos diversos. Y esa diversidad impide que esta universalidad sea aplicada. Tercer punto, a diferencia del marxista que colectiviza al ser humano, la antropología liberal es individualista. ¿Qué es lo que resalta? Al individuo. ¿Y qué es lo que resalta de ese individuo? Su capacidad para elegir, para ser libre. Cuando Milei dice, viva la libertad, carajo, ¿a qué se opone Milei? A los zurdos. ¿Los zurdos quiénes son? Los colectivistas, los comunistas, los socialistas. ¿Ok? Él tiene una visión donde está concibiendo al ser humano como un individuo. Hay un problema con esa concepción. ¿Los seres humanos somos solamente individuos? ¿Vivimos aislados del mundo? No. ¿Vivimos en qué? En familias o en comunidades. Y es cierta esta idea de que las decisiones que tomamos, de que hay decisiones que podemos tomar que nunca afectan a terceros. El liberal parte de esta idea que yo soy libre en la medida que yo tome decisiones que no afecten a terceros. Esa es una teorización. ¿Por qué? Bajo ese punto de vista te van a decir, la gente es libre de, si quiere abrir su OnlyFans, de abrirlo. Si se quiere drogar y no le hace daño a nadie, que se drogue. Si quiere prostituirse y no le hace daño a nadie, que se prostituya. Pero eso es una teorización del individuo. El liberalismo también fracasa en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque esas decisiones sí tienen impacto. Si una chica decide abrir un OnlyFans, ¿no? Y enseñar el trasero para ganar plata, van a sentir sus padres. Sí tiene un efecto. Y si nos queremos poner racionales, ese efecto que va a tener en los padres puede afectar su desempeño laboral. O puede llevar a la madre a una depresión o al padre a una depresión. Puede llevar al hermano al suicidio. Es absurda esta idea de que las decisiones propias no afectan a terceros. ¿Qué pasa si una persona decide libremente drogarse? Es mentira que no afecta a terceros, porque va a pasar lo mismo que pasó con esa familia de la chica de OnlyFans, con un elemento agregado. ¿Qué pasa cuando ese sujeto se queda sin droga y ya no tiene dinero? Entonces sí hay una afectación a terceros.
¿Y qué pasa si roba y no le alcanza? Empieza a matar. ¿Y qué pasa si esa persona después de tantas drogas llega a un colapso médico? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Y quién paga esa cuenta? Nuestros impuestos. Si nos ponemos utilitaristas. Esta idea es absurda de que las decisiones que tomamos no afectan a terceros. Todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas, afectan a terceros. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la antropología liberal es errada. Es una interpretación teórica, no es una interpretación de la realidad. Por eso también yo me reafirmo como conservador y ya vamos a ver por qué. La antropología liberal también es racionalista. ¿Qué significa esto? Parte con esta idea de que todos los seres humanos siempre tomamos decisiones en base a la maximización de nuestra utilidad o de nuestro bienestar. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están en la calle y piden un taxi, ¿van a pagar el taxi que cuesta 10 soles o el de 15 soles? Ahí está, eso es una decisión racional. Están maximizando su bienestar. Si van a comprar, van al mercado y van a comprar naranjas, ¿van a pagar 10 soles por kilo de naranja o 15 soles por kilo de naranja? Decisión racional. ¿Por qué? Porque efectivamente la mayor parte de decisiones que tomamos en el día o en la vida son decisiones que buscan maximizar nuestro bienestar. Pero eso significaría que para que sea cierta esa posición racionalista, que todas las decisiones del ser humano tienen que ser racionales. Y ese no es el caso. Basta que una sola decisión no sea racional para refutar esa teoría. ¿Qué pasa cuando una casa se está quemando y hay un bebito llorando y pasa un joven por ahí y se mete a la casa que se está quemando? ¿Está tomando una decisión racional? ¿Está maximizando su bienestar? Ajá. Realidad mata teoría. Esa persona está tomando una decisión, según los liberales, irracional, porque está atentando potencialmente contra su bienestar para para resolver el problema. Cuando donamos sangre, ¿estamos tomando una decisión racional? ¿Desde la perspectiva racionalista? No. ¿Quién quiere ir al hospital para que le inyecten una aguja y le sacan medio litro de sangre, te le está medio turuleco y no puedes comer? Es una incomodidad, pero tomo una decisión, según los liberales, irracional, que no es irracional, es una decisión muy humana. Porque no teorizas al individuo, el liberal lo está teorizando como lo hace el marxista. Y finalmente una antropología transaccionalista, es decir, la libertad del ser humano se reduce a la capacidad que tienes de ir a comprar y vender cosas en el mercado. Esa es la observación que hacen los liberales. Esta también es un enfoque deductivo, parte de una teorización del ser humano que resulta que en la realidad no se condice. No se condice. Siguiente diapositiva. Vamos a entrar entonces a la antropología conservadora. Fíjense, ¿eh? La antropología conservadora es empirista. ¿Qué quiere decir esto? Parte de la observación, de la realidad. ¿Y qué descubre el ser humano cuando observa a otros seres humanos? Que nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos. Es decir, el conservador dice, el ser humano es un ser imperfecto, es un ser finito, muerte, y es un ser trascendente, tiene una dimensión espiritual. Es lo que observo. ¿Hay alguna explicación teórica aquí? No. El liberal cree en el hombre racional, que ya hemos visto que no es 100% racional, es un modelo teórico. Y el marxista cree en un hombre estandarizado, colectivizado, que resulta que no es la identidad del ser humano. Los seres humanos también tenemos necesidad de ser individuos y de expresar esa individualidad. Bueno, es la única antropología de las que he mencionado que parte con una observación de la realidad del ser humano como es. No lo teoriza, lo describe tal como es. El ser humano se muere. El ser humano es imperfecto, tiene vicios. Es un desastre. Pero también tiene cosas buenas, puede ser noble. Pero esto es lo que es. Segundo, la antropología conservadora es continuista. ¿Qué significa esto? El conservador reconoce que son los seres humanos, a pesar de sus imperfecciones, los que van regulando su comportamiento como, generando ¿qué cosa? Instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son reglas de juego. Las instituciones son, por ejemplo, las leyes, los decretos, las normas. ¿Y para qué sirven esas leyes? Como lo vamos a ver más adelante. Son básicas para garantizar ¿qué cosa? Nuestros derechos fundamentales. Es curioso porque van a decir,
Los libertarios van a decir, pero ¿para qué tienes un Estado que está creando leyes que nos quita libertades? Las leyes son liberticidas. Bueno, si quieren vivir en un Estado, en un territorio sin leyes, a lo que van a terminar generando es un Estado tipo el que planteaba Thomas Hobbes, el de la guerra de todos contra todos, donde va a imperar la ley del más fuerte, porque no hay ninguna ley que te proteja. Finalmente, las instituciones que surgen a través del tiempo, de la prueba y el error, unas funcionan, otras no, las que no funcionan se cambian. Esas instituciones se van formando con el tiempo. Tercero, la antropología conservadora es gradualista. A diferencia de los liberales y los marxistas, el conservador no piensa en revoluciones, porque las revoluciones no generan cambio, las revoluciones destruyen. Las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Entonces el conservador dice, vamos a ser un poquito más modestos. Quizás nos va a ir mejor poniéndonos metas un poquito más pequeñas, pero más alcanzables, reconociendo que somos seres imperfectos y vamos a ir mejorando estas cosas poco a poco. No de un plumazo viene y la revolución y reventamos todo. Y todo lo que reventamos, resulta que reventamos cosas que eran muy valiosas y que después ya no podemos recuperar. ¿Qué está pasando ahora con la familia? La revolución progresista que está haciendo, destruyendo a la institución más exitosa en la historia de la humanidad, que es la familia. El conservador también en su antropología es escéptico. ¿Qué quiere decir? Desconfía. Así como desconfía de las revoluciones, desconfía de las utopías. El conservadurismo no te hace grandes promesas. Uy, vamos a vivir en un paraíso. La tecnología nos va a dar un nivel de riqueza material como nunca antes visto. Vamos a crear un paraíso en la tierra. Ya las necesidades no van a ser básicas. Toda la gente va a vivir feliz, va a haber pleno empleo. Tampoco van a tener que trabajar. Va a haber salario único universal para todos. Y vamos a vivir en un mundo de felicidad, de placer constante. Vas a comer lo que quieras, vas a dormir a la hora que quieras, no vas a trabajar. Existe un estado de bienestar y la tecnología te va a ayudar en todo. Esa es una promesa vacía del progresismo. Sobre todo en los jóvenes, que les está prometiendo el oro y el moro con el desarrollo tecnológico. ¿Y qué es lo que está generando? Tasas de suicidio en adolescentes que porque no les dan el suficiente número de likes no se sienten validados socialmente y se matan. Son falsas promesas. Y la última, la antropología conservadora es comunitarista. Si la antropología marxista era colectivista y la antropología liberal era individualista, es decir, unos exaltan sociedad o colectivo, la otra exalta al individuo, el conservador encuentra un punto medio, la comunidad. ¿Y cuál es la unidad fundamental de esa comunidad? La familia. Yo no creo en el individuo solamente, para mí eso es una creación teórica, es un enfoque deductivo. Tampoco creo en el poder exclusivo de las sociedades. Yo creo que el modelo perfecto es la familia. La familia es un punto intermedio que te genera individuos sanos, pero también te genera, a partir de esa unión de familias sanas, sociedades sanas. Tú no vas a generar sociedades sanas con individuos sanos, porque el individuo que vive aislado nunca va a ser sano. ¿Por qué? Porque no va a tener afecto, no va a tener apoyo. Ah, no, pero es racional y va a maximizar su bienestar. Bueno, sigue escribiendo teoría. Ese es el gran problema del liberalismo, del libertarismo. Y aquí hago una observación. Yo por eso tenía escepticismo sobre Milei, porque Milei es un libertario. Y Milei cree en la libertad absoluta del individuo. Y yo dije, a ver, acá ya tenemos un problema, porque mi temor es que Milei entre al poder y se dedique solamente a lo económico y en nombre de la libertad permita que sigan ocurriendo todas estas aberraciones. ¿Y qué ha pasado con Milei? Milei entendió claramente, con esto no llego a ninguna parte, la realidad es muy distinta. No solamente puedo hablar de mercado, sino que tengo que llenar de contenido este liberalismo, este individualismo. El individuo solo no funciona. No lo puedo teorizar. ¿Y cómo ha llenado Milei su discurso? De un conservadurismo social y un conservadurismo cultural. Eso es lo que le da sustancia al discurso de Milei. ¿Y qué pasa con Bukele? Bukele también ha entendido eso. Bukele está combatiendo la ideología de género en su país. ¿Saben cuál es la política económica de Bukele? Ni idea tienen. Pero sí saben que está combatiendo la ideología de género. ¿Y qué los hace apoyarlo? ¿Ustedes apoyarían a Bukele por el modelo económico que está proponiendo o porque está combatiendo la ideología de género? ¿El enfoque es económico, político o es antropológico? Ahí está. Lo que pasa es que es una idea nueva y original
Y por eso la gente dice, uy, qué difícil entender, pero este es el sustrato. Lo que les estoy explicando es el cambio que está ocurriendo en estos momentos y que no se está observando, pero es el cambio subyacente. No es lo político, no es lo económico, es lo antropológico, ni siquiera es lo cultural. Lo cultural es esencial, ¿para qué? Para no pervertir esa antropología. Pero podemos decir, si la batalla es cultural, la guerra es antropológica. Siguiente, y otra cosa. Este ya no es un enfoque deductivo, es decir, donde yo observo una teoría o creo una teoría e interpreto la realidad. Este es un enfoque inductivo. El conservador observa la realidad y en base a esa realidad observa patrones y después los va ordenando para determinar conclusiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay incestos? ¿Qué se observa con los hijos de los incestos? Que segunda, tercera o cuarta generación por consanguinidad vas a tener problemas congénitos y te van a salir con deformaciones o con problemas mentales. Se hizo esa observación en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y se llegaba a la misma conclusión. En base a la observación, se decidió entonces no es bueno que haya incesto porque lleva a esto. Ese es un enfoque conservador inductivo. Observas la realidad, la interpretas sin restos teóricos y después concluyes. Quiero aclarar algo. Eso no significa que el conservador desprecie la razón o desprecie la abstracción o que desprecie a la sociedad o que desprecie al individuo o que desprecie al Estado o que desprecie al mercado. El conservador en ese sentido va a interpretar lo que la realidad le indica. Si en una zona no tienes empresa privada y estás en una zona pobre en el país, por ejemplo, Huancavelica, ¿qué incentivo tiene un empresario privado para abrir una escuela privada de alto nivel en Huancavelica? Ninguna. No hay demanda, porque no hay poder adquisitivo. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? ¿Dejamos que los pobres de Huancavelica se queden sin educación? Ahí lo que ustedes van a tener es una falla de mercado. ¿Y qué te va a decir el liberal? Uy, no está, el problema es no está fallando el modelo acá. Tenemos que generar incentivos porque, por último, la caridad del empresario va a llevar a cabo esa obra. ¿Qué caridad, por favor? El conservador dice que somos imperfectos, viciosos, egoístas a veces. Nadie tiene un incentivo para invertir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se queden sin educación? ¿O que se queden sin salud? Yo como conservador voy a decir, bienvenido el Estado. Que el Estado me supla lo que el mercado no me está dando. Pero ¿qué pasa si me voy a otro lado, me voy a Lima y veo toda esta burocracia inútil, con unos sueldos de unos parásitos que no sirven para nada realmente, que te hacen la vida imposible? ¿Qué voy a decir? No quiero Estado, quiero menos Estado. Aquí sí quiero pasar un poco el poder al sector privado. El conservador te va a decir, yo interpreto la realidad y en este caso considero que esto es mejor y en este caso considero que esto es mejor. Y lo mismo pasa con la interpretación del individuo. Por lo tanto, ¿qué voy cerrando con esto? Este es un enfoque inductivo. ¿Qué voy cerrando con esto? Ayer cuando Agustín hacía la distinción, ¿no?, entre conservadores, liberales y soberanistas. Disculpen, pero el conservador es las tres. ¿Solamente los liberales creen en la libertad? El conservador ama la libertad. La diferencia con el liberal es que el conservador no solamente ama la libertad por amarla, ni la considera un fin en sí mismo, sino que el conservador te va a decir libertad para qué y para quién. Pero la libertad también es un valor que defendemos a ultranza. ¿Los soberanistas se pueden separar de los conservadores? ¿Qué es lo que aman ustedes? ¿Cuántos de acá se identificarían así intuitivamente? No les digo ideológicamente. Intuitivamente, ¿quiénes se sienten acá un poquito conservadores? Levanten la mano. Fíjense, miren, qué interesante. Más de la mitad. Y estoy seguro que el otro 40% que no, 35% que no levantó la mano es porque desconoce lo que es el conservadurismo. Porque les han dicho que los conservadores somos malos, somos amantes del pasado, que somos inmovilistas, que no queremos cambio, que somos enemigos de los derechos. Pura basura, pura propaganda de izquierda y de derecha enemiga del conservadurismo. El conservador, ¿qué es lo que ama? A su familia, a sus hijos. ¿Qué es lo que el conservador ama? Su comunidad, su bandera. Como lo dije en el Parlamento. ¿Cuántos se identifican aquí con el trapo arcoíris?
Ya tengo lista de seguridad acá para que lo despachen. ¿Cuántos aquí aman, que sean peruanos, la roja y la blanca? Levanten la mano. Ahí está, un aplauso para nuestro país. Fíjense qué interesante es esto. La gente se identifica con símbolos. Y defender nuestras tradiciones, nuestros símbolos, nuestras costumbres, nuestra música, conservarlas, perdón, el nombre, buscamos conservarlas. ¿Quiénes buscan conservarlas? Los conservadores. Y cuando se diga que el conservador no quiere cambio, mentira. El conservador es en esencia reformista. Pero reforma es cambio incremental con medidas no alcanzables, y revolución es una utopía que generalmente termina mal. No que generalmente, siempre termina mal. Cambiar está bueno y cambiar es parte de la vida. El conservador lo observa en el transcurso de vida de los seres, no solamente de los seres humanos, sino de otra forma de vida. Tienes un nacimiento, un crecimiento, una muerte, un decaimiento. ¡Pum! Es un ciclo que tú observas. ¿Pero ese ciclo es inmediato? No, toma tiempo. Y ayer Agustín señalaba esto también del conservador, que decía correctamente: el conservador entiende que es muy fácil y mucho más entretenido destruir y que es mucho más difícil y que toma mucho más tiempo y esfuerzo construir. ¿Cuánto tiempo ha demorado que construyamos una institución como la familia? Miles de años. ¿Cuánto tiempo ha tomado en que construyamos instituciones como el matrimonio? Miles de años. ¿Y por qué las queremos conservar? Porque funcionan. Nadie va a conservar lo que no funciona. Se habla con suma ignorancia y se pone el caso de la esclavitud. Y ahí están estos filósofos de Twitter diciendo que los conservadores, ¿no?, han estado siempre a favor de todas estas medidas privilegiadas. Cuando se lleva a cabo la reforma en los Estados Unidos, ¿no?, el caso de, ¿no?, estamos hablando incluso de la guerra civil estadounidense con Lincoln, que era un presidente republicano conservador. ¿Quiénes estaban en contra de que se abolieran las leyes de esclavitud? Los demócratas, los socioliberales. ¿Y quiénes estaban a favor de abolir la esclavitud? Los conservadores. ¿Por qué? Porque entendían que el ser humano tenía una dignidad. Así que revisen sus lecciones de historia, porque les están enseñando mal. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a entrar ya a explicar un poco, ¿no?, por qué es importante este conservadurismo, por qué yo me aferro tanto al conservadurismo, sobre todo en tiempos actuales. En primer lugar, y esta es la lección más importante, porque el conservadurismo de todas las ideologías políticas es la única que concibe al ser humano como es, no lo teoriza. Y si queremos resolver problemas reales, tenemos que interpretar la realidad. Si nosotros empezamos a interpretar mentiras, la resolución de ese problema nunca va a llegar. Este es un gran cronista británico, Gilbert Keith Chesterton, y él dice en este caso: la tradición es la democracia de los muertos. Miren, hasta la belleza con la que se escribe. Es una maravilla esta frase. Se rehúsa a someterse a una oligarquía pequeña y arrogante de quienes solo están de paso. ¿Qué está diciendo Chesterton aquí? Ese es un ataque demoledor a la ingeniería social. Las tradiciones no son simplemente cosas así inútiles. La tradición es el conocimiento acumulado a través de generaciones. Es un legado que tenemos y que tenemos que honrar. Acá en el Perú, los anticuchos, el ceviche, ¿a quién no le gusta su gastronomía? Les gusta ya cuando empiezan a ir a esos restaurantes donde le ponen quinoto de frambuesas. O cuando uno va a un restaurante peruano quiere oye, quiero mi oyuco, me sirves bien, mi ají de gallina. ¿Quieres porción gourmet o porción pueblo? Bueno, eso era parte de la tradición del Perú. Acá en el Perú comemos muy rico y comemos muy bien y comemos abundante. Gracias. Bueno, eso tomó tiempo formarse. Las instituciones toman tiempo en formarse y las buenas que se queden.
Lo que está diciendo Chesterton aquí es que no todo lo que ha legado la historia, la sociedad, es malo. ¿Qué es lo que se quiere hacer hoy? Se quiere considerar que todo es malo y que todo tiene que ser revolucionado y tiene que ser cambiado, utilizando la tecnología como medio de cambio. No, respetemos y valoremos lo que hemos recibido como legado y protejámoslo. Siguiente. Russell Kirk, el principal conservador estadounidense del siglo XX, él escribe: los conservadores entienden que para conservar también se debe innovar. Uy, sacrilegio, innovación y conservadurismo van de la mano. Ojo, esto es la década de los 50, ¿ah? El cambio es esencial, pero debe ser un cambio que reconozca y respete el pasado. Esto suena a poesía, pero voy a nuevamente aterrizar este ejemplo. Yo le pregunto, sobre todo a los más jóvenes, les pregunto aquí, me voy a dirigir a los más jóvenes. Si yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes? Ustedes me van a decir, bueno, me llamo Pedro, tengo 22 años, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima y soy hincha de la U. Ok, perfecto. O de Alianza, ¿no? O de la misilera rosada, como es mi caso, el Boys. No es porque me llame Voik, por si acaso. Ok, perfecto. Ahí tengo un enfoque parcial, pero yo puedo ir a preguntar un poco más. ¿Puedo decir que conozco a Pedro con solamente esa información? No. ¿O entiendo quién es Pedro? No. Oye, Pedro, ¿y qué más? Bueno, mira, me gusta, aparte del fútbol, me gusta la música, toco piano, el picante no me cuadra mucho, me genera gastritis. Tengo dolores de cabeza a veces, ¿no? Pero se me pasan cuando tomo manzanilla. Me encanta ir a la playa, la montaña no me gusta tanto. Y así, pum, 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 tú puedes ir dando una serie de datos o información. Perfecto. Vamos a decir que conoces a Pedro todo el tiempo, conoces a María todo el tiempo, ¿no? Estás saliendo con él o con ella, se hacen novios. ¿Tú puedes decir que la conoces al 100%? ¿A quiénes tienes que conocer para darte una idea más profunda? A sus papás. Siempre se dice, chequea a la mamá de tu mujer, porque así se va a ver cuando sea mayor. Así están diciendo, a mí me han dicho, yo no sé, pero así me han dateado. Fíjense, tenemos que ir al pasado, a lo que antecede a esa persona para entender quién es esa persona. ¿Y nos va a bastar saber quiénes son sus padres y conocer a sus padres? No. ¿Dónde vivieron? ¿Cómo crecieron? ¿De qué lugar provienen? ¿Desde cuándo su familia se asentó en tal parte? Siempre hay una conexión al pasado. A eso se refiere Kirk. Ahora lo que hay es un desprecio al pasado. Todo lo viejo es visto con rechazo. No solamente las cosas viejas, sino a los ancianos se les trata como una basura ahora. Porque ¿qué se les está enseñando malamente a los jóvenes? A repudiar el pasado, a repudiar lo viejo y a adorar lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo. Ay, tenemos que innovar. No sé si han visto esta cultura empresarial ahora. Seamos innovadores. Yo innovo, tú innovas, él innova, nosotros innovamos, vosotros innováis. Y estamos así con la locura y la innovación constantemente. Es el amor al cambio por el solo hecho de cambiar. Pero ¿qué pasa? ¿Solamente cambiamos así? ¿No es necesario de repente tomar un reposo y ver cuánto hemos avanzado para saber si estoy siguiendo el trayecto correcto? Tengo que reposar para reflexionar qué es lo que he hecho, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. El reposo es necesario, la reflexión es necesaria porque me da orientación, me guía hacia un propósito. Y el joven hoy, o las generaciones más jóvenes hoy, se les dice que venir en el cambio por el solo hecho del cambio, pero es un cambio sin dirección ni propósito. Y por eso los ven todos deconstruidos ahí haciéndose tonterías en la cabeza y en los piercings y todas estas cosas, porque no saben hacia dónde van y porque les han volado todas las bases de identidad. La religión, el país, todo es malo. La familia es mala, los papás son malos, las mamás son malas, todo el mundo es malo. Ellos son víctimas. Bueno, ahí nos dice Kirk, pongan el freno de cuando en cuando, miren hacia atrás y como decía Churchill, mientras más puedas ver hacia tu pasado, más te vas a proyectar hacia el futuro. Consejo de conejo para los más jóvenes, lean historia. No saben lo mucho que van a aprender con la historia, no saben lo mucho que van a aprender a interpretar fenómenos políticos, económicos, culturales con una riqueza muchísimo mayor cuando tienen y saben de dónde vienen.
Pero yo estudio ingeniería, me aburre. Bueno, pues igual estudia historia. Y no te doy otra nomás porque... Siguiente diapositiva, por favor. Este señor, a quien yo le tuve un gran aprecio, tuve la fortuna de conocerlo, tuve la fortuna de estudiar con él, el más grande filósofo conservador de los últimos 250 años, Sir Roger Scruton. ¿Y qué dice Scruton? La autoridad no es la restricción de la libertad, sino la precondición para su apropiado ejercicio. ¿Se puede vivir en paz en un territorio de violencia? Cuando Agustín explicaba el caso de Hobbes, la guerra del bellum omnium contra omnes, la guerra de los hombres contra los hombres, donde todo el mundo se mataba, ¿qué es lo que faltaba? Autoridad, porque la autoridad que te da orden y paz. Sin autoridad o sin principio de autoridad no tienes Estado. ¿Qué está pasando ahora con las Fuerzas Armadas, con las policías? Ojo, no solamente en el Perú, en todo Occidente. Los están dejando sin fuerza para operar, porque si hacen algo los terminan enjuiciando por derechos humanos. ¿Y qué está pasando con los países? ¿Qué está pasando con las olas de criminalidad en todos nuestros países? El caso de Chile para mí es el más crítico. Yo tuve la fortuna de vivir en Chile durante años porque yo estudié mi carrera allí. Chile era un modelo, era un país al cual tú llegabas y te encontrabas en Europa. Era otro territorio Chile. Pero Chile no solamente era moderno por sus edificios. Chile tenía una institucionalidad que les costó años construir a través de la prueba y el error, donde izquierdistas y derechistas, el gobierno de la Concertación, después de que sale Pinochet, con Elwin, después creo que fue Frei, después vino Lagos, Bachelet, bueno, hasta Lagos vamos a decir. ¿Qué se hizo? Se mantuvieron las reformas y se mejoraron. No hubo ahí receta ideológica, se mantuvo lo que funcionaba, se conservó lo bueno. Y eso hizo que Chile sea el país en el cual se había convertido y que hoy, lamentablemente, yo he viajado hace poco a Chile, Chile empieza a ser una sombra de lo que era antes. En Chile ya no se puede salir tranquilo en la noche a caminar, te roban o te matan. Increíble. Entonces, ahí vemos el rol de la historia. No hay libertad, ojo, no hay libertad sin autoridad. Siguiente diapositiva. Thomas Sowell, un gran economista, un gran teórico social estadounidense. La familia es el núcleo de la sociedad. Los valores básicos que permiten que funcione se aprenden y refuerzan en el hogar. Esto no requiere mayor interpretación, esto se autoexplica. ¿Y por qué resuena en todos ustedes? ¿Les tengo que explicar teóricamente por qué la familia funciona? ¿O ustedes prácticamente en su experiencia ven que las familias funcionan? Empirismo puro y duro, no hay teoría. Esa es una de las cosas más lindas del conservadurismo. Y ahora les voy a explicar por qué. Para mí, la próxima diapositiva es la síntesis del conservadurismo y por qué yo me identifico plenamente con este pensamiento. Edmund Burke, padre del conservadurismo moderno, en 1790 publica un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia, donde él adelanta que la Revolución Francesa va a terminar siendo una catástrofe. E incluso pronostica que va a surgir un militar que va a tomar el poder y se va a volver totalitario. Napoleón. ¿Por qué Burke pasa a la historia? Porque todo lo que predijo se hizo realidad. ¿Y qué sostiene Burke aquí? La sociedad es de hecho un contrato. Puntos suspensivos. En realidad no es un contrato, es una asociación. No solo entre quienes viven, pero entre quienes viven, quienes han muerto y quienes están por nacer. Acá no hay contrato social, que los individuos libres, que yo firmo y ya tengo mi leviatán y aseguramos de manera voluntaria libertad, vida, propiedad. Tengo que explicarlo. Y no me lo van a entender a la primera. Si yo hablo del marxismo, la lucha de clases, el proletario oprimido que se rebela contra el capitalista burgués porque las estructuras en el materialismo histórico no se dan en las... Porque esa fue la única parte donde los vi casi durmiéndose cuando les explicaba el marxismo. Yo tengo que explicar la teoría. Todo lo deductivo lo tengo que explicar, pero esto es inductivo y esto es de una belleza suprema. Lo que Burke dice aquí básicamente es: tú a quienes te debes y tú por quienes actúas es por tus padres, por tus abuelos, por tus hijos y por tus nietos.
¿Tengo que explicarle esto a una persona que no tiene formación en filosofía política para que tenga sentido? Y por eso están asustados los progres. Y por eso es que pienso que en el diagnóstico no es progresistas versus liberales, liberalistas, soberanistas y conservadores. No, es entre progresistas y bioconservadores. Aquellos que parten de una antropología que representa al ser humano por lo que es sin teorizarlo y que defiende al ser humano en lo que es. Y que en nombre de un falso progreso no busca transformarlo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que van a encontrar gente de izquierda y de derecha que es bioconservadora. Si no me creen, Leon Kass, un hombre de fe muy fuerte en los Estados Unidos, experto en bioética, de derecha radical, como lo dirían ahora los progres, es bioconservador. Pero también es bioconservador Francis Fukuyama, un demócrata liberal de los Estados Unidos. Y también es bioconservador Michael Sandel, un gran filósofo, experto en justicia, en leyes, conservador de los Estados Unidos. Y curiosamente, ¿saben quién más es bioconservador? Jürgen Habermas. ¿Quién es Jürgen Habermas? Me van a decir. Jürgen Habermas es el representante más importante de la tercera ola de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es una escuela neomarxista, de izquierda pura y dura. ¿Y qué dice Habermas? Yo estoy en contra de la manipulación del ser humano. Unos son cristianos, los otros son ateos, pero ¿en qué están de acuerdo? Al ser humano no me lo tocan. Porque empiezas a tocar al ser humano, empiezas a manipular al ser humano y vas a crear una serie de catástrofes que ni siquiera sabemos que vamos a poder controlar. ¿Dónde está la izquierda y la derecha acá? Desapareció. Está desapareciendo, porque lo que está generando militancia ahora no es el modelo económico y el modelo político. Lo que está generando militancia y que es un problema de principal importancia para las familias hoy en todo el mundo, en el mundo occidental, es el tema antropológico en todas sus dimensiones. El aborto, la ideología de género, la agenda trans, el feminismo, la eutanasia. Son temas antropológicos, no políticos ni económicos. Siguiente diapositiva. ¿Por qué el conservadurismo? Por esto. Dios, vida, libertad, patria. ¿Quiénes en esta sala no se identifican por lo menos con 3 de estos 4? Bueno, voy a cerrar diciendo que les doy la bienvenida al conservadurismo. Muchísimas gracias. 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 Solamente el pobre, ¿sí? Bueno, yo en realidad, muchísimas gracias, Guillermo, Milagros, gracias por la invitación, a toda la gente que ha venido, a la gente que está detrás trabajando, a Toñito, a Dani, muchísimas gracias. A todos los amigos que están participando aquí en Salvemos a la Familia, a la gente que participa ahí en la seguridad, la gente que nos ha atendido, el equipo técnico acá, todas las personas que hacen parte de este evento que es probablemente uno de los mejores, no probablemente, sin duda uno de los mejores de la región. Es uno de los mejores de la región. Sí, un aplauso para Guillermo y para Milagros y todo el equipo. Gracias. Decirles que espero que hayan aprovechado estas presentaciones, que les haya servido, que les dé una perspectiva secular de cómo se interpreta el mundo en clave secular. Es importante que ustedes también manejen este lenguaje. Y bueno, a quienes no han comprado el libro, por si acaso, va a estar todavía mi libro Neoentes. Voy a dejar algunas copias firmadas para quienes quieran comprarlo. Yo ya me tengo que ir, pero, de todas maneras, quiero darles las gracias por esta recepción, por este cariño. Me siento siempre muy bienvenido aquí. La comida es rica. Toño y Dani nos engríen, nos llevan para arriba y para abajo. O sea, me siento realmente Luis Miguel cuando estoy acá. Así que espero que todo vaya bien. Un fuerte abrazo, cuídense y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.